Hoy hablaremos de la historia de un actor que muchos recordarán, que no hay mucha información de hecho a la vista, pero para eso tenemos este canal, para decirte justamente qué fue de Raúl Farrell. Acompáñame. Raúl Farrell fue un actor mexicano que participó en la última etapa de la época de oro del cine mexicano, con papeles de adolescente rebelde, una especie de James Dean a la mexicana, que participó en películas de este género y fue testigo del inicio de la televisión mexicana, participando en las primeras telenovelas que se hicieron en México. ¿Qué fue de Raúl Farrell a continuación? Recuerda suscribirte y activar la campanita. Su nombre completo es Raúl Farrell Bernal y nació en la Ciudad de México, en una fecha desconocida de la década de 1930. Hijo de José Javier Farrell y Lidia Bernal, Raúl Farrell estudió actuación en la academia dirigida por don Andrés Soler, donde tuvo como compañeros a Luz María Aguilar, Sergio Bustamante, Kitty de Hoyos y Marta Mijares, entre otros. Raúl Farrell debutó en el cine en 1953, en la cinta Un divorcio, en la que hacía de hijo de Marga López y Carlos López Moctezuma, demostrando un gran talento para el drama y ganando por su actuación un premio Ariel a la mejor actuación juvenil. Gracias a esa cinta, el joven actor se hizo muy popular y le llovieron ofertas para trabajar. Así trabajó en Padre Nuestro, ese mismo año, en 1953, repitiendo el papel de hijo conflictivo de Carlos López Moctezuma, con Andrea Palma como su madre, y de hermanas tenía nada más y nada menos que a Evita Muñoz Chachita e Irma Dorantes. Luego trabajó en Ama a tu prójimo, con un elenco coral encabezado por Mario Moreno Cantinflas, que era una especie de historias cortas con mensaje moral que se desarrollaban en la sala de urgencias de un hospital de la Cruz Roja. En 1957 trabaja en Dios no lo quiera, haciendo de hijo de Silvia Pinal, en la que daba vida a un joven trabajador que adoraba a su madre, y en 800 leguas por el Amazonas, en la que volvió a trabajar junto a Carlos López Moctezuma. Pero sin duda, el papel que lo catapultó a la fama y lo consagró en los melodramas juveniles fue la cinta El caso de una adolescente, que causó impacto en la juventud de los años 50. Junto a Marta Mijares, en ella, el personaje de Alicia, a cargo de Marta, se entregaba al joven Rafael, interpretado por Farrell, quedando embarazada, y aunque el joven promete no dejarla sola y salir adelante juntos, muere en una carrera de motos. Así que la joven busca opciones para solucionar su problema de ser madre soltera y adolescente, y va desde considerar el aborto hasta pedir ayuda a un sacerdote. La cinta se estrenó con gran éxito el 20 de noviembre de 1958 en el cine Variedades de la Ciudad de México. Otra cinta muy taquillera en la que participó el actor es Con quién andan nuestras hijas, que duró 9 semanas cuando se estrenó en el Cine Alameda el 29 de marzo de 1956. En 1959 trabajó en La rebelión de los adolescentes, una cinta de problemas juveniles pero mucho más audaz y atrevida que las anteriores. En 1960 volvió a ser pareja con Marta Mijares en Quinceañera, otro drama también muy popular entre la juventud, con la participación de los jóvenes Tere Velázquez, Maricruz Olivier y Alfonso Mejía, y en la parte de los adultos Roberto Cañedo, Rita Macedo y Ofelia Guilmain, entre otros. Ya en la década de los 60, Raúl trabajó en el cine de horror, muy popular en esa época en títulos como El Fistol del Diablo, protagonizada por Roberto Cañedo, y en El Vampiro Sangriento, en 1962, junto a Begoña Palacios y Erna Marta Bauman. Raúl Farrell fue uno de los pioneros de la televisión en México, trabajando en los famosos teleteatros en los años 50, al lado de figuras como Héctor Gómez y Mauricio Garcés, y sobre todo en las telenovelas, trabajando en 7 de ellas:
Protagonizó Más allá de la angustia, la tercera telenovela producida en México, después de Senda Prohibida y Gutierritos. Se estrenó el 10 de noviembre de 1958, con las actuaciones de Dalia Íñiguez, Alicia Montoya, Silvia Suárez y Silvia Caos. En 1961 protagonizó junto a Silvia Caos la telenovela Culpas Ajenas, grabada en blanco y negro que se transmitió por el Canal 4 de Telesistema Mexicano. La última telenovela en la que participó fue Encadenados, en 1969, con Ofelia Montesco, Dacia González y Tito Junco, misma que marcaría el final de su carrera. Raúl Farrell nunca se casó ni tuvo hijos, falleciendo muy joven de un infarto en el Hospital Inglés de la Ciudad de México el 16 de mayo de 1971, de insuficiencia cardíaca y renal. Debido a su temprana muerte y a que no se le conocieron relaciones con mujeres, la prensa de aquella época mencionaba que Raúl era homosexual y que su temprana muerte se debió a que se inyectó silicona en el cuerpo, lo cual le provocó un envenenamiento y el posterior infarto que le costaría la vida. También se decía que su familia le había dado la espalda e incluso lo había desheredado por dedicarse al medio artístico. Rumores que nunca fueron confirmados. Lo único cierto es que con su repentina muerte se fue un gran talento del cine y la televisión en México. ¿Tú lo recuerdas? ¿Tú lo recuerdas? Bueno, si es así, deja un comentario, suscríbete a este canal, donde cada semana en punto de las 7 de la noche, hora de Ciudad de México, los lunes se sube un nuevo video. Suscríbete, activa la campanita para que te avise cuando lo hemos hecho y nos vemos en el siguiente, que fue de...